Una de las formas de conservar la memoria es a través de los archivos, un conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los hechos más importantes en la historia de un país o de una entidad, tanto del sector público como del privado. En Colombia, el encargado de custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental es el Archivo General de la Nación. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, a un costado de la Casa de Nariño, residencia oficial del Presidente de la República. Su sede es una edificación cuyo diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, premiado en la Bienal de Arquitectura del año 1994. Desde aquí, se desarrollan las acciones que permiten cumplir con los objetivos del AGN. La custodia de los documentos que conforman el patrimonio histórico de Colombia es una tarea que desarrolla el Archivo General de la Nación. En la entidad se cuentan con depósitos que reúnen todas las condiciones para la conservación de los documentos y se realizan todos los procedimientos que permiten la consulta por parte de los ciudadanos. Aunque en el AGN, los archivos cuentan con depósitos que brindan las mejores condiciones de conservación, muchas de las colecciones que llegan como transferencias secundarias en ocasiones presentan deterioro. Factores como la manipulación, la inestabilidad química y condiciones ambientales inadecuadas son algunas de las amenazas a las que deben enfrentarse los restauradores. Para ello, se llevan a cabo una serie de procedimientos que buscan recuperar lo más preciado que contiene un documento, su información. En el AGN, el Grupo de Conservación y Recuperación establece dos frentes de acción que permiten combatir las amenazas que presentan los documentos. El primer frente se encarga de llevar a cabo una conservación preventiva. El otro frente, conformado por el Grupo de Conservación y Recuperación, se encarga de hacer lo necesario para corregir los problemas, detenerlos y recuperar el documento de manera estructural, estética e integral. En estos procesos, cada documento se convierte en una especie de paciente al que se le deben realizar un procedimiento particularizado debido a sus características. En el Archivo General de la Nación se llevan a cabo dos métodos de reproducción documental: la digitalización y la microfilmación. La digitalización tiene como fin dar a conocer el patrimonio documental que se encuentra en el AGN y subirlo a las distintas plataformas con las que se cuenta para que los ciudadanos puedan consultarlo. Otro de los procedimientos que realiza el Archivo General de la Nación con el fin de conservar los documentos es la microfilmación. En este proceso, similar a la toma de fotografías, se trabaja con cámaras planetarias, en las que el documento debe estar estático al momento de la obturación. Un archivo microfilmado, en las condiciones climáticas y atmosféricas que se requieren, puede durar más de 100 años. Unos documentos bien conservados, en depósitos que tengan las mejores condiciones, serían poco útiles si no se dan a conocer. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación ha diseñado distintas estrategias que le facilitan a los ciudadanos el acceso a la información. En el AGN se pueden realizar consultas de manera presencial o desde cualquier otro lugar, gracias a la plataforma Archidoc.
Estas son algunas de las acciones que realiza el Archivo General de la Nación. Durante los próximos años, muchos de los hechos que se viven en la actualidad se documentarán y llegarán hasta estas instalaciones para continuar preservando la memoria de los colombianos. Buenas tardes. El Archivo General de la Nación y la Academia Nariñense de Historia se complacen en presentar el coloquio La Independencia en Pasto, Historia o Diatriba, Agustín Agualongo, actor no revelado, el cual pretende poner en conocimiento de la comunidad los acontecimientos acaecidos en el sur de la Nueva Granada, que tuvieron como protagonista a Agustín Agualongo, siendo una de las figuras más representativas y menos estudiadas y conocidas de nuestra historia. Para iniciar este coloquio, quiero saludar al director del Archivo General de la Nación, quien estará haciendo el saludo de apertura, valga la redundancia. Así que, director, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en este coloquio. Muy buenas tardes a todos. Para mí, para el Archivo General de la Nación, es un placer, un orgullo estar en este coloquio tan importante y que pone de relieve de una vez y para siempre la tremenda trascendencia que tiene el departamento de Nariño, no solo en la independencia, sino en la consolidación de la nación colombiana, incluso desde tiempos anteriores a la independencia. Por todas esas razones, damos la bienvenida a la doctora Lidia, al doctor Gerardo, a los invitados de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Nariño, porque es trascendental que en esta hora se discutan con lucidez y con serenidad no solo acontecimientos, sino fenómenos de gran trascendencia que marcaron para siempre la historia de Colombia. Por todas esas razones, sea este el momento para destacar y poner de nuevo de relieve, porque ya lo hicimos el año pasado, la figura de Agustín Agualongo y todas las dificultades que ha tenido o que tuvo la nación para asimilar la independencia con sus consecuencias, con la perspectiva de configuración del Estado, con la transformación en las formas de vida, de mando, de control, incluso con las implicaciones económicas y políticas e institucionales que tuvo todo este cambio que se realizó a través del prácticamente el siglo XIX completo. La figura de Agustín Agualongo, como lo destacarán la doctora Lidia y el doctor Gerardo, es muy poco conocida entre nosotros. Nos hemos propuesto en el Archivo General de la Nación no solo darla a conocer, sino destacar a través de sus más celebrados especialistas la tremenda trascendencia que tuvo el fenómeno de Agualongo y que está vinculada todavía hasta nuestros días con la manera en que los indígenas y los aborígenes americanos asimilaron primero las instituciones propias de la colonia y luego las de la independencia. Cómo estaban viviendo, cómo estaban enfrentando los cambios que el mundo entero y nuestra región latinoamericana estaba atravesando a comienzos del siglo XIX, cómo los asimilaron, qué importancia tuvo, digamos, la rebelión propiamente dicha, qué trascendencia tuvieron en general los ejércitos de Pasto y toda la conformación de las poblaciones de Nariño durante el siglo XIX, antes y después de la independencia. Todo eso lo vamos a conocer hoy con nuestros invitados, que son por demás académicos muy importantes y especialistas en estas materias. Por tanto, les agradecemos a ustedes su presencia, agradecemos a la doctora Lidia y al doctor Gerardo por estar aquí acompañándonos en este evento, y a todas las personas que han cooperado para que esta pretensión de parte nuestra sea posible. Como ustedes saben, el Archivo General de la Nación no solo se dedica a preservar la memoria de los colombianos, sino a difundirla, a darla a conocer, estudiarla, investigarla, dar alternativas no solo a investigadores y a personas eruditas,
sino a cualquier ciudadano para que tenga una interpretación más lúcida, más cabal y más completa de la historia de su país, de la historia de las regiones que conforman su país y de los protagonistas, tanto los más importantes y ya puestos en relevancia, como algunos sutiles participantes de la vida colombiana, que sin embargo fueron decisivos y sin los cuales no puede comprenderse ni analizarse cabalmente. Por tanto, pues bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a los invitados por hacer el honor de estar con nosotros esta tarde. Creemos que será muy útil para todos y además pueden ustedes contar con la grabación de este coloquio, de manera que estará disponible a partir de mañana para todo aquel que lo quiera consultar. Muchas gracias. Director, muchísimas gracias por su saludo de apertura y así es, esperamos que sea de bastante interés a todos aquellos que nos acompañan. Ya tenemos 83 personas conectadas, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, quiero presentar entonces quiénes van a estar en la tarde de hoy. Primero presento entonces a Laura Sánchez, subdirectora de gestión del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, que para esta ocasión estará ayudándonos con la moderación del coloquio. Así que, Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Angélica. Buenas tardes, doctor Gerardo, doctora Lidia, doctor Serrano. Un saludo desde Bogotá. Esperamos que todas las personas que se nos vayan uniendo a esta transmisión puedan compartir este contenido y además acompañándonos a explorar un poco la exposición que tenemos sobre Agualongo, que está disponible en la página web del Archivo General de la Nación. Vamos a ponerles allí en el chat de Facebook la dirección del enlace a la exposición para que ustedes la puedan observar, porque es el cuento y de que vamos a tener. Gracias, María Angélica. Gracias, Laura. Y bueno, también les quiero contar que tenemos dos invitados en la tarde de hoy. Por un lado está con nosotros Lidia Inés Muñoz Cordero, quien es la presidenta de la Academia Nariñense de Historia. Además, es historiadora y escritora, licenciada en Ciencias Sociales, es socia correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y socia correspondiente extranjera de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Además, es conferencista y ponente internacional, autora de obras en historia y en literatura, coautora de obras de investigación histórica y etnolingüística y de la colección del Manual Histórico de Pasto, que tiene 21 tomos. Además, coautora de obras publicadas en el exterior, becaria en investigación en historia por Colcultura y del Fondo Mixto de Cultura de Nariño. Entonces, saludamos a Lidia. Señora Lidia, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar en este coloquio con nosotros. Bueno, mientras solucionamos el tema del audio con la señora Lidia, voy presentando entonces a nuestro otro invitado. Él es Gerardo León Guerrero Vinuesa, quien es el licenciado en Educación, doctor en Historia en América, de la Universidad Complutense de Madrid, España, autor catedrático y conferencista, profesor pensionado de la Universidad de Nariño y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Además, autor de varias obras de historia regional, socio del número de la Academia Nariñense de Historia y correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Señor Gerardo, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Quiero expresar mi saludo al señor director del Archivo General de la Nación y a todos los demás participantes. Agradecer por esta oportunidad que nos dan para hablar sobre el papel de Pasto en la Guerra de la Independencia y concretamente el papel que jugó en esa contienda en la Agustín Agualongo. Muchas gracias.
Listo, muchísimas gracias, señor Gerardo. Vamos a ver si ya podemos tener a la señora Lidia el sonido. Señora Lidia. Bueno, mientras tanto, vamos a saludar a las personas que están conectadas con nosotras. Tenemos 90 personas, entonces, ¿desde dónde nos saludan? Por acá veo desde México, desde Agua de Dios, Cundinamarca, desde el Casanare, desde el Hospital Infantil de Los Ángeles en Pasto. Listo, escríbanos por favor desde dónde están conectados en esta tarde de hoy. Santander de Quilichao, desde el Sena Regional Nariño. Un saludo para todos ustedes. Casanare, por acá nos escriben. Muchísimas gracias desde Guayaquil, Ecuador. San Juan de Pasto, desde Cali, desde la Universidad de Nariño. Listo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Entonces, Laura, te entrego este espacio, es todo tuyo para que empecemos entonces el coloquio de la tarde de hoy. Muchas gracias, María Angélica. Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con la doctora Lidia. Doctor Gerardo, vamos a invertir un poco el orden, si le parece, para que por favor usted empiece con la presentación, si es tan amable. Hola. Inicio. ¿Me están escuchando? Sí, doctor Gerardo, por favor. Doctora Lidia, ¿ya está con nosotros? Bueno. Ya estoy conectada. Ah, bueno, entonces, doctora, por favor, un saludo a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, un saludo muy especial al doctor Enrique Serrano por permitirnos este canal para incorporar el relato de la región al relato nacional. Listo, doctora Lidia. Entonces, vamos adelante con su presentación. Muchas gracias. Ya. La presentación. Bueno, vamos a iniciar, por favor, las diapositivas. La cámara. Presentación. ¿Cómo? Está abierta. Bueno, vamos a comenzar con este tema que es de tanto interés. Más que nada, hacemos una reflexión. ¿Cuándo empieza la guerra de la independencia en Pasto y cuándo termina? Vamos a iniciar con el tiempo en el que termina. Y para eso nos vamos a referir a un hecho como las naciones que se firman en Berrueco el 6 de junio de 1822. Y es a la fiesta Bolívar. Pluma y escribo lleno de gozo porque a la verdad hemos terminado la guerra con los españoles y asegurado para siempre la suerte de la República. Eso es muy importante, ese énfasis que se hace en junio de 1822, pero estaba muy lejos de cumplirse ese fin o ese cierre de la guerra en el sur. Tenemos que las capitulaciones que se suscriben entre las dos fuerzas y lo que representa. La capitulación de Pasto en 1822 es de alto significado porque, por un lado, se incorporaba Pasto a la República de Colombia y por lo otro se lograba al fin la pacificación de todo el territorio de Pasto y las provincias del sur. Cuando uno se refiere a Pasto no es solamente la localidad, sino es toda una jurisdicción en el área andina y costera, lo que hoy corresponde prácticamente al departamento de Nariño. Pasamos entonces a la actividad de Agustín Agualongo, cuando el 1 de junio de
1 de junio de 1824 establece el reporte de la acción en Barbacoas. La acción en Barbacoas del 1 de junio de 1824 es considerada como la última batalla de Agustín Agualongo. En ese campo vamos a ver que no se establece como la última acción armada, por lo que vamos a establecer a continuación. En ese caso, él dice y establece en su reporte del 1 de junio de 1824. El 1 de junio, del que nos rige, atacamos al enemigo con valiente entusiasmo, entrando nuestra columna por caminos intransitables, por tierra a la de Barbacoas. Pero aunque se hizo una carnicería de enemigos, no pudimos derrotar sus parapetos. Tuve a bien retirarme con el honor, pero para esto tuvo que volverse en cenizas todo el pueblo. Esta acción del incendio en Barbacoas, lo recuerdan a través de una copla que dice: Agualongo se murió y el diablo se lo llevó. Abajo estará pagando las iglesias que aquí quemó. San José sacó candela con un eslabón que traía. San José chupó tabaco, tabaco chupó María. El otro parte sobre esta batalla de Barbacoas que nos ofrece Vicente Micolta, desde la comandancia militar en Iscuandé, pocos días después, el 7 de junio de 1824, a partir de las noticias verbales del subteniente Gabriel Moreno, pinta otra realidad de la derrota prácticamente de los republicanos. Lo que Tomás Cipriano de Mosquera lo argumentaba como un triunfo porque Agualongo se retira, no fue así. Dice en el informe que le llega de orden verbal de parte de Moreno: me asegura positivamente que las fuerzas nuestras que están en Barbacoas han sido completamente destrozadas y el pueblo quemado, que a la vez se alistan a reunir las canoas en la boca del Telembí por contar con los vecinos del Morro de Salahonda y Remolinos. El hecho que se desconocía y que se lo va a pronunciar mucho más adelante es la confrontación armada que se inicia como el gran choque en el 1 de junio de 1824, se va a prolongar a lo largo de todo ese mes y son las fuerzas de los realistas pastusos con Agualongo al mando, también está Estanislao Merchancano y los otros jefes, y se van a aliar con los patianos. Con estos van a hacer los asaltos en todos los sectores de la costa del Pacífico, Iscuandé, Remolinos, todos estos puntos tienen que quedar alerta por la acción de los realistas pastusos al mando de Agualongo. Vamos entonces ahora a entrar en la posición política de Pasto. Una copla que se escuchaba en aquel tiempo de la guerra dice: que viva el que todo lo puede y es perdurable su mando, que viva la ciudad de Pasto y el séptimo don Fernando. Es allí donde se ubica la triada, que es la premisa básica de lo que es la monarquía absolutista durante toda su regencia en América: Dios, el rey y la patria. Para los pastusos era la premisa rectora de toda su actuación a lo largo de este momento de su historia, pero también en lugar de la madre patria estaba la matria, es decir, la ciudad frente a la cual todos aunamos sus esfuerzos, y tanto la élite, o sea, el sector gobernante, como el sector popular, se unieron para brindar la resistencia y la defensa de su causa. ¿Y cuál fue su causa y desde cuándo comienza esta guerra? Para el caso del sur va a empezar muy temprano, en 1809, y se va a demorar hasta
1824 y después en acciones armadas, y después las tensiones políticas van a sobrevivir hasta 1827 y el 28. Empieza con la declaración de la Junta Suprema de Gobierno, en el caso de Quito, en agosto de 1809, y es cuando los quiteños ejercen como un criterio que es el más revolucionario, cuál es el de asumir reasunción del poder soberano del pueblo. Esto me va a permitir establecer un cambio de ruedas en la historia, porque ya no sería el soberano, sino el pueblo el que queda en el gobierno. Los quiteños pues establecen como una ambigüedad, porque a la vez dice que ellos están gobernando, pero en nombre del sufrido rey Fernando VII. Se lo percibe que, como en el caso del Cabildo de Buga, que esta actitud de los quiteños es fingida, porque en el fondo está subyacente ya lo que es la horrorosa, dice, revolución o independencia. Pero Pasto, ¿cómo se pronuncia? Pasto dice que no está de acuerdo con que la soberanía resida en el pueblo, menos en el de Quito, que el único depositario de la soberanía es el rey. Y es a partir de esta consideración y de esta categoría de tipo filosófico y político como va a establecer su disenso a lo largo de todo este momento en su historia, que era un derecho a pensar diferente con un conocimiento de causa. En esto vamos a pasar entonces ahora a un momento que es hítico, como es para la historia de la independencia en Pasto, como lo es 1811, porque en este año se van a convocar cabildos abiertos. En la actitud durante la guerra, para el caso del cabildo pastuso y el pueblo, siempre van a provocar consensos, es decir, consultas frente a las tomas de decisiones fundamentales. En ese mes de septiembre de 1811, la decisión era o la paz o la guerra, porque Pasto estaba siempre con amenazas, ya sea por el norte o por el sur, de las fuerzas patriotas para convocarlo y provocarlo a que cambie de posición política. Los del norte, o sea, el ejército caleño con Joaquín Caicedo y Cuero y Antonio Baraya, son los que vienen a promover ya por las buenas, como se dice, a que cambie esa actitud, y se promueve con el desarrollo del Cabildo Abierto el 16 de septiembre de 1811. Este es muy importante porque la decisión es o la guerra o la paz, y se decide por la paz, por capitular con honor, para evitar el derramamiento de sangre y que siga el atraso de la ciudad. Y solamente son escasos 2 años de guerra, pero ya se sabían las secuelas, ya se sentían las secuelas de este fenómeno en la población. Por lo tanto, ese es un paso importante y decisivo el que se da en Pasto. Y a los pocos días se sufre la invasión del ejército quiteño, asalta y atropella a la población en Pasto con el propósito y la intención de buscar un tesoro. En esas condiciones se ve tan afectada la población, y vienen los caleños o los patriotas republicanos para auxiliarle en tan especial ocasión de angustia, para asumir entonces ya el otro proceso del Cabildo Abierto de octubre 13 de aquel año. Y en ese es donde Pasto decide, como fruto de la consulta, del consenso, que se hace necesario abrazar
la causa patriota y prometen defenderla. Aceptan y respetan la Junta Suprema ya de Santa Fe de Bogotá. Esto es realmente de gran trascendencia porque tenemos que ver que la línea realista en Pasto no era una cuestión homogénea, sino que como en todo pueblo en América habían divisiones políticas, o sea, unos estaban por el rey, otros por la monarquía, pero cuando se asumían los consensos se tomaba una decisión la más apropiada. Es en este año, 1811, como nuestro personaje entra en la vida militar, porque el 7 de marzo de aquel año se incorpora Agustín Agualongo para las milicias del rey, para servir como soldado voluntario. En esta ocasión, él se presenta ya con sus condiciones, dice que es pintor al óleo. Esa es su presentación como oficio. Y el ser pintor al óleo no era para cualquier tipo, sino que tenía que corresponder a un determinado estatus para obtener ese crédito de formación. Además, él es alfabeto y por las relaciones que él tiene, pertenece a otro estatus, se puede decir, de ascendiente popular, como lo vamos a ver luego. En cuanto a su vida, él deja las acuarelas o los óleos para servir en la carrera militar al rey. Lo va a hacer desde 1811 hasta que es ejecutado en julio de 1824. En esa carrera vertiginosa que tiene Agustín Agualongo, él va a asumir o ascender todos los rangos de lo que va a significar, y en 1816, en uno de sus ascensos, importantes ascensos, le llaman Don Agustín Agualongo. En esta connotación vamos entonces a aproximarnos también un poco a su vida personal. Él se casa con Jesús Guerrero y tiene 2 hijos, que son María Jacinta y Remigio, Miguel Remigio, pero hay otro hijo que aparece también, al parecer, por otra relación. El otro hijo es el que va a formar una pareja con una señora de apellido García, y ya hay unas fuentes orales las que nos dan relación de lo que era esta situación en el caso de su familia. Dice que en su composición familiar, los 2 hijos tenían el apellido Agualongo, pero ya eran peones. Raimundo Agualongo, él es el que forma pareja con García, y en este proceso los hijos llevaban el apellido Agualongo, pero ya eran peones de una hacienda conocida, y por tradición, cuando ellos eran llamados a lista, contestaban que su apellido no era Agualongo, porque eso era un apodo, sino García, por la discriminación que se dio después de la muerte de Agualongo. Bueno, en esto vamos a hacer énfasis entonces ahora en lo siguiente. Que el levantamiento después de la capitulación a la que hacía mención al comienzo, de 1822, en octubre de ese año, es cómo pasan unos meses de tranquilidad y de paz. Pero ya a finales de octubre de 1822 se produce el levantamiento
de Benito Boves, Agualongo, Merchancano y los demás. Es este momento muy importante porque va a significar la ruptura del acuerdo que se había suscrito y era un acuerdo de paz entre las fuerzas realistas y entre las fuerzas republicanas ya ahora. Y en estas circunstancias es como se vienen a dar unas condiciones en las que los dos integrantes de esa capitulación, como son de parte de Bolívar y de parte de Agualongo, van a violar cada una de esas cláusulas del acuerdo que habían suscrito antes. Dice Sucre a raíz, el 1 de noviembre de aquel año, a raíz de enterarse de la rebelión de Agualongo en Pasto. Semejante suceso trae consigo un gran mal, cuando en tal caso el pueblo de Pasto compromete a la República a un rompimiento de sus negociaciones que tan fielmente se ha guardado por nuestra parte. Mañana sale de aquí una división que lleva consigo la religiosidad a los compromisos de Colombia hacia Pasto o el escarmiento de un pueblo que tan ingratamente corresponde a los inmensos beneficios que se le han derramado. Esta circunstancia es tajante de parte de Sucre en noviembre de 1822, a raíz de la ruptura de las capitulaciones. Interviene Agualongo. Agualongo estaba por fuera. Él participó en la batalla de Pichincha con Benito Boves, pero en Pichincha se sufre la derrota de los realistas y por lo tanto ellos llegan acá con esas intenciones de restaurar la resistencia frente a la causa patriota. En estas circunstancias es como ellos ya vienen desde un comienzo de parte de los republicanos con la presión y la amenaza. Si no hay una recuperación como del acuerdo, vendrá el escarmiento. Y es por eso que ya entra en escena Bolívar y le ordena a Sucre tomar a sangre y fuego a la ciudad de Pasto por la rebelión. En ese interregno, en ese tiempo, lo que va de noviembre casi, no demora tanto, en el tiempo cuando ya el ejército se instala en el sur para asumir la represión o el escarmiento de la ruptura del acuerdo de paz que se había establecido. Lo que tengo que hacer claridad en este momento, que el acuerdo no fue de unas personas, sino fue fruto del consenso. De parte de García, había consultado al Cabildo, consultó al Consejo de Oficiales en el que estaba el mismo Estanislao Merchancano, pero se cometió un error. ¿Cuál fue? El no consultar a las milicias, es decir, a los combatientes. Y es ahí que allí quedó la disidencia, es decir, los que no querían que se firme ese acuerdo, ese pacto de paz, sino seguir en la guerra. En todas estas circunstancias son las que desembocan en lo de la conocida para la historia como la Navidad Negra, el 24 de diciembre de 1822, donde un ejército súper armado invade y ataca a la ciudad. Las defensas estaban muy limitadas porque ya el Cabildo no presentaba mayor ayuda a los rebeldes, no, el pueblo no estaba de acuerdo con esa rebeldía. Y en ese caso es una lucha desigual. Las defensas que se forman en Santiago, de los milicianos que mueren defendiendo a Pasto, pero ante un ejército
como les decía, súper armado, que venían compañías de infantería y caballería y que atacan, atenazan a las defensas que estaban en un parapeto en este sector. Es como en ese momento huyen los que llevaron adelante la ruptura y la rebeldía, es decir, huyen Benito Boves, Agustín Agualongo, Estanislao Merchancán. Queda registrado que ellos salen de la ciudad y queda desamparada a fuerza de los armados. Y es una sociedad civil, hombres y mujeres que están desarmados. Ese es un crimen que está y permaneció durante un tiempo en el imaginario como la noche de los rifles. Y yo creo que es una deuda de la República de Colombia para Pasto en ese sentido. Lo otro, ya después de esto y cuando ya llega de todo el escarmiento que hace, no sé, porque no todo el pueblo estaba en el proceso de rebeldía, solo era un sector. En este caso, es como aumenta represión, acción civil a partir de impuestos, cargas y muertes que se suceden en ese mes de enero. En febrero ya se reorganiza Agustín Agualongo con Estanislao Merchancano, que asumen la resistencia, de la cual les va a hablar con mayor amplitud mi compañero, el académico Gerardo León Guerrero Vinuesa. En este momento de la historia es muy importante apreciar que empieza esa resistencia a raíz de toda esa violencia que se cometió en diciembre y ya es la visibilización de Agustín Agualongo como líder de esta resistencia, que se va a prolongar hasta el año siguiente. En ese año, a finales de 1823, es el propio vicepresidente Francisco de Paula Santander quien dirige una carta en noviembre de ese año, dirige una carta a los jefes de Pasto, que los llama Agualongo y a Merchancán, y los invita a la reconciliación y a la paz, y que están ellos empeñados en una locura desesperada, que ellos no van a ceder. Dice, si ustedes reflexionan un poco, lo que han hecho es convencerse de que su empresa es desesperada y que es imposible que ustedes resistan a las fuerzas que el gobierno puede hacer marchar por el sur y por el Patía. ¿Y qué ganarían ustedes de morir peleando o de andar huyendo por las montañas? ¿Mejorarán por eso utiliza su país? ¿Les dará recompensa a España? Les pregunta Santos. Y habla de la paz como un bien muy apreciable y que a ella debemos sacrificar resentimientos y odios personales. Pero dicen que ellos, o sea, de parte de la República, no están dispuestos a volver a sucumbir a los españoles y que piensen que están solos, metidos en un punto insignificante, y hacernos perder nuestra libertad es el colmo del delirio y la locura. Envía unos emisarios, que son unos religiosos, a Tablón de Gómez para que responda que esos son unas seducciones, simplemente, que Pasto sigue siendo la invencible. Pasto se somete, que no es posible que se someta o sujete al infame gobierno de Colombia, mas como esta ha tomado la defensa de los principios de la religión, no entrará en otra negociación. Y es más, les dice que ellos son los que están equivocados,
que deberían volver al feudo, se puede decir, a la causa de España, que es la depositaria del verdadero y legítimo gobierno. Les están haciendo la invitación, pero no obstante dejan un espacio como para el acuerdo, ¿no? Y dice que es como el espacio para una reconciliación que, por último, dijeron los de la comisión, que si les dejaran las armas en Pasto y libres en su gobierno, como lo somos nosotros en el nuestro, no habrán hostilidades y entrarían en tratados con Colombia. Esto es importante porque es en ese punto donde se revela, como ya lo hicieron en 1812, que Pasto en el fondo aspiraba a la autonomía, es decir, a no depender de ningún otro gobierno, sino que se sentía como una ciudad y una entidad administrativa digna de ser la sede del gobierno central, del gobierno central, y ser la sede de todos los organismos de poder, porque se tenía ese concepto muy claro de la autodeterminación social. Bueno, ya para finalizar, vamos a observar que desde el departamento de Quito en 1824, es en marzo, cómo se observa que como sigue acá la guerra en Pasto, que le llaman, es la que dicen que es un peligro ya para la independencia y que la independencia ya es la causa de América, que por esa guerra tan sostenida acá en el sur, las consecuencias que analiza José Félix Valdivieso, que es el intendente, dice que ha sido la causa de la pobreza del sur, que se ha impedido el comercio de Quito, Pasto, Popayán, la ruina de la opinión, se ha traído a las vejaciones del pueblo pastuso, descontento social por los suministros incesantes para la tropa, el reclutamiento forzado, la deserción por el maltrato en las filas y que interrumpió el comercio, como ya les decía, que no tienen los recursos. Y por eso, en marzo 21 de 1824, dicen, acabar a cualquier costo la guerra de Pasto es el primer interés de la República. Esto para ver que todas las actitudes y todas las posiciones o situaciones en momentos de guerra, cuando se localizan en un lugar, pero esto es simplemente un lugar de enunciación del fenómeno dominó, porque tiene repercusiones en toda el área. Y en este fenómeno iba a tener consecuencias funestas, dice, para la independencia ya de América, no solo. Y en esto dice que la solución es militarizar a Pasto, militarizar para enviar a un líder que sea capaz de ganar la opinión de estos pueblos. O sea, que ya piensan como en la persuasión, pero siempre con acciones de facto, es decir, por acciones de fuerza. La militarización de Pasto es la actitud que toma la República desde el comienzo, cuando a Pasto se les empieza a llamar, a los pastusos se les empieza a llamar ciudadanos y ciudadanas, más con deberes que con derechos. Y es en esas condiciones como hasta una jefatura militar en Pasto para que como se esté alerta de toda nueva insurrección o insuceso, como se llamaba en la época, y que se procure desarmar a la población. Esa es la condición que siempre planteaba. A finales de en junio de 1824 ya es el contingente realista
con Agustín Agualongo, Estanislao Merchancano, integrado por más o menos 300 individuos, son los que asumen la expedición a la costa del Pacífico para conseguir recursos entre los mineros y sostener la causa realista. Y por otra, recuperar, porque ya estamos hablando de la provincia de Buenaventura, la capital es Iscuandé y ya estaban en la órbita republicana. En esta odisea estuvieron en alianzas estratégicas con los patianos y durante un mes se mantuvo en alerta la costa del Pacífico, que ya estaba con la República, y los pastuzos que estaban en su sueño y en su anhelo por recuperar la causa del rey. Cuando ya días más tarde, en julio, es detenido cerca al castigo, al punto del castigo, es detenido Agustín Agualongo y su contingente. Es como él pide indulto por su compadre, que era Estanislao Merchancano, pero cuando es detenido Estanislao Merchancano, él pide por su propia cuenta el indulto. Por eso no es detenido Merchancano, siendo de los líderes de la resistencia. Agustín Agualongo y los jefes, Enríquez, Terán, Suaste, son detenidos y llevados a Popayán. En pocos días se arma como un juicio y desde el 8 que están en Popayán hasta el 12 ya les dictan la sentencia, ya lo someten a capilla, la sentencia es capital. Siempre se acuerdan de Agustín Agualongo, pero nadie recuerda a los que le acompañaron en la lucha final y hasta llegar a la ejecución en Pasto. Voy a terminar con la reflexión que hace José María Obando cuando llega a gobernar esta jurisdicción ya durante la República. Él dice que conoce mucho a los pastuzos de cerca y sabe que la situación en Pasto no es por convicción ya durante la República, sino por acciones de fuerza, por acciones de facto. Que si hay bien unas personas que mantienen esa condición, pero hay otras que no lo son, o sea, como en la mayoría. Estos son algunos elementos que hemos querido plantear para aproximarnos como al otro lado de esta realidad que lo fue la guerra de independencia y en el sur. Muchas gracias. Gracias, doctora Lidia, por la interesante presentación. Ahora, sin más, vamos a dar paso al doctor Gerardo León Guerrero. Vamos a dejar un espacio para preguntas al final de las dos presentaciones, si les parece. Doctor Gerardo. Sí, muy buenas tardes. Me voy a referir a Agustín Agualongo, ese personaje mítico de la Guerra de Independencia en Pasto. Solo a partir de 1822. Y haré un análisis del porqué de su lucha. No me voy a referir a los levantamientos y a sus acciones militares a partir de 1822 hasta cuando cae fusilado 1824. Frente a Agustín Agualongo, tanto en el nivel regional como en el nacional, existen dos posiciones históricas. Una es que siempre la historiografía, tanto nacional como regional, ha tomado y ha visto a Agustín Agualongo como el militar realista.
Y la segunda posición, que poco se ha analizado, es ese contexto político, ideológico en el cual Agustín Agualongo se mueve. No se ha analizado esa confrontación entre dos modelos de Estado y de gobierno, el modelo monárquico y el modelo que se quería imponer, el modelo republicano. Tampoco se ha analizado en ese contexto esa confrontación entre las ideas políticas, económicas, sociales, culturales que aportó la modernidad a finales del siglo XVIII y esa actitud de mantener ese conservadurismo y ese tradicionalismo. Visto Agustín Agualongo desde este último punto de vista, es decir, analizar su actitud, su lucha en el contexto social, político, cultural, otro papel es el que juega Agualongo. Por tanto, según las últimas investigaciones, se ha venido a resignificar el papel de Agustín Agualongo, a resignificar en una especie de revisionismo histórico esa lucha de este personaje tan controvertido en la región y en el país. Primero debo decir lo siguiente. Este periodo sobre Pasto en la Guerra de Independencia no aparece en la historia oficial. Su referencia es mínima. Han borrado este capítulo de la historia. No se ha contemplado en los textos oficiales todo este acontecimiento y este recrudecimiento de la guerra en el sur de la Nueva Granada a partir de 1822, incluso a partir de 1819. Tanto es así que los textos oficiales y casi todos los libros de historia toman la fecha del 7 de agosto de 1819 como la fecha oficial de la independencia de la Nueva Granada. Planteamos desde el sur dos observaciones. Primero, la guerra a partir de 1819 se reproduce con mucha violencia en el sur hasta 1824, como decía, con el fusilamiento de Agustín Agualongo y el sometimiento de Pasto por la vía de la violencia, por la vía de las armas, es decir, por la represión contra este pueblo. En consecuencia, es en 1824 el año en que se sella la independencia de la Nueva Granada, repito, con el sometimiento y la caída de Pasto. Segundo, la batalla de Bomboná no ha tenido la exaltación y la referencia necesaria en los textos oficiales de historia, a sabiendas de que fue una batalla mucho más prolongada, mucho más violenta que la misma batalla de Boyacá. Y yo creo que como aquí, en esa batalla de Bomboná, Bolívar fracasó, este hecho tal vez es por el cual la historia oficial no habla acerca de estos acontecimientos en Pasto. Al no hablar de estos hechos, los héroes locales no han podido trascender, perdón,
y son presentados, como el caso de Agualongo, como ignorantes, y a los pastusos como contrarrevolucionarios realistas, traidores de una causa. Al respecto, quiero hacer 3 apreciaciones o 3 observaciones. Primera, el historiador José Manuel Restrepo, en su obra Historia de la Revolución Colombiana, habla de los pastusos como viles fanáticos idólatras de Fernando VII y condena a Agualongo como un indio ignorante. Primero, que Agualongo no fue indio, fue un mestizo. Pero esa es una apreciación racista, de la cual se deriva la opinión de que los indios, por su etnicidad y por su etnicidad, es su ignorancia para apoyar esa causa realista. Los pastusos fueron calificados como contrarrevolucionarios y traidores. Valga la pena aclarar lo siguiente. La contrarrevolución, desde el punto de vista sociológico, lleva implícita una traición. Pero este concepto, a mi juicio, no aplica para Pasto ni para Agualongo, porque nunca los pastusos estuvieron identificados con las ideas patriotas y republicanas, menos con los ideales del liberalismo al cual pertenecían los precursores de la independencia. Todo lo contrario, los pastusos desde un comienzo, desde 1809, cuando los revolucionarios quiteños los invitan a participar de la revolución, los pastusos juraron defender y derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la madre patria, del rey Fernando VII y de la religión católica. Por eso, a mi juicio, es equivocado llamar a los pastusos y Agualongo traidores. No puede haber traición donde no hay una identificación con las ideas revolucionarias y un cambio de actitud. Y tercero, el realismo no fue una actitud ingenua ni defendida por ignorancia. Fue una acción política. Buscaba mantener su estatus y sus privilegios en el nuevo contexto político. Buscaba mantener su autonomía relativa, por cierto, y su autodeterminación. Buscaban los pastusos de Agualongo, con su lucha, mantenerse como región política. Para profundizar un poco en el análisis del porqué de la lucha de Agualongo, quiero acudir a una frase del doctor Edgar Penagos. A una frase, no, un párrafo de uno de sus escritos sobre la guerra de independencia. El doctor Penagos dice: Agualongo no debe estudiarse ni analizarse solamente desde su faceta como realista. Fue signo de una región olvidada, de una raza bravía y valerosa, de un pueblo dominado y engañado a través de los siglos, que sufrió su destrucción a sangre y fuego por invasores que buscaron el aniquilamiento total en nombre de una cultura que irrumpió con sevicia apocalíptica
sobre pueblos diferentes, pero siempre con derecho a ser respetados. Esta cita del doctor Penagos me parece muy importante porque afirma el aniquilamiento total en nombre de una cultura. ¿Cuál era esa cultura? Pues la que provenía de la modernidad, de la ilustración, del pensamiento liberal europeo propio de la revolución industrial y de la revolución democrático-burguesa de finales del siglo XVIII. Por eso, con todo ese discurso cognitivo que se vació sobre América y que en Pasto quisieron imponerlo por fuerza, por la fuerza de las armas, se cometió una violencia epistémica. Entrando ya a hablar sobre la lucha de Agualongo, el por qué, la historiografía tradicional poco se ha referido a los siguientes aspectos. En primer lugar, contra Pasto hubo una represión desmedida. No hubo un trabajo político, una pedagogía. Quisieron resolverlo todo por la fuerza de las armas y no por la fuerza de la razón. No hubo un tratamiento digno para Pasto. Es verdad que hubo llamados, cierto que hubo proclamas de los precursores de la independencia, llamándolos a la paz, llamándolos a acogerse a los principios y postulados de la revolución. Pero precisamente esos principios, esos postulados de la revolución era lo que les perjudicaba a los pastusos. ¿Por qué les perjudicaba? Por ejemplo, las constituciones de 1819 y 1821 atentan contra la tenencia de tierras de los resguardos. Las formas comunitarias de producción. En 1819 hay, según una ley de, si no estoy mal, de mayo de 1819, hay la abolición de los cacicazgos, lo que quiere decir que hay un desconocimiento de las autoridades ancestrales. Eso era muy perjudicial para los indígenas. Bolívar anunció en 1820 dividir las tierras comunales para otorgarles a los indios derechos individuales de propiedad. Es decir, a través de las dos constituciones se exalta la propiedad privada. La declaratoria de ciudadanos y de ciudadanos sobre la base de la igualdad, todos los ciudadanos colombianos son iguales. Eso precisamente ponía en dificultades a los indígenas porque tenían más deberes que derechos. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, los indígenas tenían que pagar más impuestos con los tributos que la República estableció. Yo he contado alrededor de 8 tributos que los indígenas, o impuestos que los indígenas tenían que pagar. Aquello de la construcción de una nación homogénea sobre la base de la igualdad, que quería significar que había que integrar a los indios a la nación en términos de igualdad. Eso era muy falso porque todo el periodo colonial, la división social en castas, unas superiores y otras inferiores, estas avasalladas por las castas superiores. ¿Cómo construir una nación homogénea?
Eso precisamente, desde aquel momento hubo una discriminación que pesa hasta el presente. De manera que esa represión que hubo sobre Pasto y estas nuevas leyes que van surgiendo en la construcción del Estado-Nación los va perjudicando. Por eso es que Pasto, después de la firma de las capitulaciones, entra a desconocerlo y a luchar de nuevo en esa intensa lucha que Agualongo libró a partir de 1822. Pero hay algo importante que es la defensa de la autonomía. ¿Y en qué se concretaba esa autonomía relativa? Quiero aclarar aquí que cuando hablamos de la lucha por mantener la autonomía regional, no significa que se quiera construir en Pasto un Estado o un nuevo gobierno. No, es una autonomía relativa que tratan de mantenerla. Es una autodeterminación de acuerdo a la situación, o mejor, de acuerdo a ese contexto de ese modelo monárquico en el cual se movían los pastusos. La autonomía se concreta en la independencia que buscaban los pastusos de la Real Audiencia de Quito, donde tardaba mucho tiempo en la decisión jurídica de los problemas. Y cuando la Audiencia de Quito no los resolvía con agilidad, con prontitud, los problemas jurídicos, los asuntos mejor, se iban al Consejo de Indias y tardaban larguísimos años en llegar una sentencia, un fallo, una decisión. Por eso los pastusos buscaban que todos los asuntos de carácter jurídico se resolvieran en la región, se resolvieran en Pasto, en el contexto de las leyes de Indias. Ese era un aspecto que los pastusos buscaban y que los pastusos querían mantener. Y ese era también un motivo por el cual Agualongo luchaba. Desde el punto de vista administrativo, los pastusos buscaban liberarse de la tutela de la gobernación de Popayán. Nosotros, el sur mejor, pertenecía desde el punto de vista administrativo a la gobernación de Popayán. Y los caucanos o los gobernantes de Popayán, españoles que dirigían el gobierno, no se acordaban realmente de esta región. Por eso el doctor Penagos dice, es una región olvidada por siglos. De Popayán, de Pasto derivaba Popayán muchos recursos, fuerza de trabajo, tierras en las cuales, y comercio con las cuales derivaban y dinamizaban su economía en Popayán. Buscaban en consecuencia en el terreno de esa lucha por la autonomía la liberación tanto de Quito como de Popayán. Por eso hay muchísimas cartas de los pastusos reclamando que aquí se colocase la Casa de la Moneda, se colocase seminarios para la educación religiosa y se le diera un mejor tratamiento y mayor consideración a Pasto. Otra razón importante de la lucha de los pastusos, y en ella todo ese contingente de indígenas, de mestizos, de negros, de mulatos que se adhieren a Agualongo, es por mantener el estatus de región política.
permítame explicar un poco qué es lo que significa una región política. España tenía un modelo de centralización política y descentralización administrativa, pero por lo extenso del territorio, pensemos en el territorio de América, esa inmensa extensión territorial, le fue imposible a España construir una unidad. Por lo tanto, hubo descuido en el gobierno de muchas provincias que como Pasto, repito, permanecía olvidado. En provincias lejanas como la nuestra, la iglesia, los terratenientes, los comerciantes, la nobleza, incluso esa masa indígena, pues se acomodaron a una forma de administración local. Olvidados como estaban del centro de poder, donde se tomaban las decisiones, ante ese olvido, tomaron sus propias determinaciones, no con el objeto, repito, de construir un gobierno. Lo hacían en el marco de ese modelo monárquico. Entonces, los pastusos se gobernaban a su manera y esos privilegios era lo que no querían perder. Después, cuando se empieza a construir la república, hay una situación híbrida en Pasto. Cuando los patriotas están en el poder regional, pues ellos aplican la normatividad republicana. Pero cuando por las luchas protagonizadas por Agualongo se toman el poder, los indígenas, los negros, lograban obtener todo lo que querían ellos. Entonces esa hibridez, esos privilegios, realmente luchaban por ellos y no querían perderlos. Pasto gozaba entonces de esa autonomía relativa y de un autogobierno controlado por el cabildo. Y el cabildo, en el cabildo había una gran representación de la nobleza y de la aristocracia pastusa, pero los indios, de acuerdo, por ejemplo, a las últimas investigaciones de la doctora Marcela Echeverry, los indios sabían cómo negociar, por ejemplo, la situación del pago de los impuestos y otros privilegios. Por eso, pensarse en someterse, en someterse al control de un gobierno republicano, de un gobierno nuevo, desconocido para ellos, además de que todo ese discurso que se vació sobre Pasto hizo pensar a los pastusos que la revolución era una verdadera tiranía, que atentaba contra la familia, contra el orden, contra las propiedades, contra las costumbres, contra sus creencias. Por eso es que Agustín Agualongo recoge ese interés, ese anhelo de los pastusos y pues este periodo al cual me estoy refiriendo es de una lucha tenaz entre patriotas y realistas. No querían, digo, no querían perder entonces sus privilegios y por tanto seguía esa lucha. Pero un referente final al cual me voy a referir, porque me están ya solicitando terminar, no sé, pues un tiempo tan corto no puedo exponer con detenimiento, es un referente poco tratado en la historiografía regional, que es el honor. Es
Ese es un valor supremo, una virtud intelectual y colectiva que tiene que ver con el compromiso, con la lealtad, con el respeto por la palabra, por el juramento. Los pastuzos juraron, como dije al principio, defender esta causa que llamaban la justa causa. El honor obliga a cumplir normas y deberes. En política es la defensa de los principios. Es la defensa de los principios. Es y no cumplir con esos principios, no cumplir con el juramento y con la palabra empeñada era un deshonor, una vergüenza y una deslealtad. 3 ejemplos para terminar. Primero, la invitación que hicieron los quiteños a Pasto para que se sumaran a la revolución en 1809, los pastuzos los trataron a ellos como traidores y que eso era una vergüenza por atentar contra los sagrados derechos del rey de España. Segundo, en 1811, cuando los quiteños patriotas ingresan a Pasto, se toman a Pasto, hubo un pequeño grupo de pastuzos que respaldó ese gesto de los patriotas quiteños. Pues a ellos, esa masa popular los trató de hijos desnaturalizados, les expropió los bienes y los desterró del territorio. Y tercero, cuando la traición de la nobleza en 1822 los trataron de desleales, de que habían incumplido con la palabra, no los oyeron jamás, ni incluso al obispo Jiménez Enciso. Bueno, ante todo esto, realmente la lucha de Agualongo es importante y desde ese punto de vista, Agualongo entra a ser resignificado en el sentido de que es un luchador por los intereses de este pueblo. Muchas gracias. Doctor Gerardo, muchísimas gracias por su presentación, realmente muy clara, realmente muy a tono con unas reflexiones que son necesarias también en este momento histórico del papel de los indígenas y más allá el papel de los mestizos también en la historia. Agradecemos mucho a la Academia de Historia de Nariño, a la doctora Lidia, al doctor Gerardo, por su atención y su presentación el día de hoy. Desafortunadamente no nos quedan espacios para preguntas en este momento. Tenemos que entrar al siguiente evento del Archivo General de la Nación. Les agradecemos mucho a todos ustedes quienes nos han acompañado esta tarde por su asistencia, por sus saludos y el compromiso del Archivo General de la Nación es seguir promoviendo y haciendo eventos de este tipo para la divulgación de la historia, de las diferentes historias y las diferentes memorias de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muy buenas Laura, tardes. muchísimas gracias. Gracias al señor Gerardo y a la señora Lidia. Recuerden, para quienes han estado viendo nuestra transmisión del coloquio en la tarde de hoy, que una vez finalicemos la transmisión, la grabación quedará disponible en el Facebook del Archivo General, por si ustedes quieren compartirla o repetirla, entonces ahí va a quedar disponible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en unos minutos en nuestro siguiente evento. Que estén muy bien, hasta pronto.